Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Leonela Costa. La doctora Leonela Costa es otorrinolaringóloga y con ella estaremos consultando sobre todo lo que tiene que ver con los trastornos, patologías que afectan nuestra nariz, nuestra garganta, nuestros oídos. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Hola, hola, buenas tardes a todos, a la audiencia, buenas tardes, Opperman. Gracias en primer lugar por la invitación, pues siempre será un honor compartir estos pequeños conocimientos que son sumamente importantes y relevantes y que es bueno que la población y nuestra audiencia lo sepa. Gracias de verdad y nada, espero que lo que vayamos a compartir sea de provecho para todos. Gracias a usted, doctora, por concedernos esta consulta. Y vamos a arrancar de una vez. Doctora, la nariz, el oído, boca, ¿cuál es la relación general nariz, boca y oído? Eh, Mira, nosotros tenemos dentro de esa región de nuestro cuerpo, que es la cabeza y el cuello, órganos y estructuras vitales sumamente importantes. Y son la mayor parte de los sentidos. Ahí tenemos los oídos, la nariz, la cavidad oral, que es el sentido del gusto. Entonces, nosotros como otorrinolaringólogo, así mismo como lo dice el nombre, es una definición basada en las áreas de estudio de esta especialidad, que es la oto, significa el estudio del oído, rino, que significa nariz, otorrinolaringología, entonces laringe viene de garganta, es el estudio de estas regiones. El otorrino se encarga prácticamente de lo que es el tratamiento, el diagnóstico de todas las afecciones que ocurren en estas estructuras, en estos órganos. ¿Por qué en conjunto? ¿Por qué en conjunto? Sabe que a diferencia de otras partes de nuestro cuerpo, a nivel de cabeza y cuello, todo está muy entrelazado, todo está muy conectado y debe evaluarse todo en conjunto. Incluso nosotros siempre le hacemos énfasis a los residentes de que aunque un paciente llegue por alguna condición propia del oído, usted tiene que verle todo. Si hay que ver la nariz, hay que ver la garganta, porque existen en muchas ocasiones en las que aunque el paciente tenga una molestia en el oído propiamente, la causa o el problema suele estar concentrado en otra área, como por ejemplo la garganta, la nariz. Entonces son estructuras que están todas muy interrelacionadas y por eso se estudian en conjunto. Así es, doctora, excelente orientación. Y en este momento vamos a coger una partecita para referirnos, doctora, a los problemas nasales. Vamos a ver los problemas nasales de forma general. ¿Cuáles son los mayores y más problemáticos problemas nasales? La nariz es una estructura muy compleja y la nariz es un arsenal de muchísimas afecciones que le pueden afectar. Por ejemplo, nosotros como país tenemos algunos factores que nos predisponen más que en otros países, en otras regiones, a patologías nasales. La nariz puede albergar muchísimas condiciones, desde inflamación como rinitis, sinusitis. Esos mismos procesos inflamatorios a veces pueden tener diferentes génesis. Quiere decir, pueden estar causados por diversas condiciones virales, eh, bacterianas, inclusive alérgicas. Nosotros como país tenemos condiciones que no nos favorecen en cuanto al clima, los niveles de humedad, las lluvias, pero también la presencia de ácaros ambientales. Y es por eso que en nuestros medios son muy comunes las rinitis, o sea, los procesos inflamatorios de la nariz, pero sobre todo aquellos que tienen una causa alérgica de base. Eh, pero sin embargo, también nosotros a nivel nasal podemos tener muchísimas condiciones también como lesiones benignas, tumores malignos,
sangrados nasales. Eh, la nariz internamente está conformada por diversas estructuras. Esas estructuras pueden hipertrofiarse, pueden crecer, pueden tornarse dismórficas, como por ejemplo el septum nasal, los cornetes, y pueden generar muchos problemas, muchas patologías, sobre todo obstructivas en los pacientes. Una de las causas más frecuentes, de hecho, de nuestra consulta suelen ser las patologías nasales propiamente. Y dentro de estas, casi siempre la mayoría de los pacientes lo que presentan son cuadros obstructivos, obstrucciones nasales, sensación de bloqueo nasal, que son síntomas muy incómodos porque afectan mucho la calidad de vida de un paciente. Una persona puede tener una molestia, por ejemplo, en una rodilla o cuando baja una escalera, sentir esa molestia, ese dolor punzante. Pero sin embargo, el hecho de que una persona no pueda respirar adecuadamente, eso genera mucho disconfort. Y es por eso que las patologías a nivel de otorrinolaringológica son muy discapacitantes y son muy notorias. Es muy difícil que un dolor de oído, por ejemplo, pase desapercibido, un bloqueo nasal, una obstrucción nasal, en sentido general. Fíjese, doctora, nos llama la atención poderosamente el asunto de tumores en la nariz, tumores malignos en la nariz, tumores también benignos en la nariz, pero tumores. Aunque no son los tumores más frecuentes que ocurren en la cabeza y en el cuello, sí. Se puede originar un tumor maligno de cualquier tejido en el cuerpo, en todas partes. Ahora, las lesiones malignas tienen un orden de frecuencia. En cabeza y cuello, los tumores de la nariz, los senos paranasales, sobre todo los malignos, no son los más comunes, pero claro que sí pueden desarrollarse en las estructuras de la nariz. La nariz tiene diferentes tipos de tejidos, tiene mucosa, tiene submucosa. La nariz también está formada por una estructura ósea, que son esos huesos que tenemos alrededor de la cara, que conforman esas cavidades internamente. Y de cada uno de esos diferentes tejidos se pueden originar tumores, lesiones que pueden proliferar. Lo único que es bueno mencionar es que sí tienen un mal pronóstico por el hecho de que no suelen dar síntomas inicialmente, sino ya el paciente cuando tiene una tumoración nasal suele acudir ya a consulta cuando está un poco avanzada, sobre todo aquellas que se originan en los senos paranasales. Los senos paranasales son esas cavidades neumatizadas que tenemos alrededor de la nariz. O sea, la cavidad nasal propiamente es la parte acá central, pero ya esas cavidades paranasales son esos espacios que rodean esa cavidad nasal. Y cuando se presentan acá estas lesiones, pues suelen ya presentar síntomas un poco más tardíos. Pero claro, la nariz es un mundo, la verdad. Muchísimas condiciones se pueden originar en ella. Doctora, y los famosos adenoides, es tan común escuchar, no, ese niño tiene adenoides, no, que yo tengo unos adenoides. ¿Se puede tener adenoides y vivir una vida normal durante toda la vida o el adenoide es pernicioso y reduce la calidad de vida del que lo tiene? Claro, indudablemente. Adenoides es un tejido que crece detrás de la nariz. Forma parte de un sistema que se llama el sistema linfoide. El sistema linfoide todos los tenemos. Son tejidos dispersos que se encuentran alrededor de la nariz, sobre todo en la parte posterior de la garganta, alrededor de la orofaringe. Las adenoides son una de las principales estructuras de ese tejido, de ese anillo que se forma alrededor, donde también forman parte las amíndalas. Son parte de ese tejido linfoide que forma parte del sistema inmunológico. Es como una barrera inicial para evitar infecciones. O sea, es como una barrera protectora para protegernos de que de virus, de bacterias que entren a través de nuestra vía respiratoria o a través de nuestra cavidad oral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esos tejidos regularmente son diminutos.
pero en muchas ocasiones crecen de manera importante. ¿En quiénes? Bueno, hay factores genéticos que se han asociado regularmente cuando hay pacientes con algún trastorno de hipertrofia de adenoide o amígdala, suelen tener casi siempre un antecedente del padre o madre que haya tenido este tipo también de situaciones. Hay algunos que otros factores de riesgo, como por ejemplo la falsemia, la rinitis, donde suele ser más común que se hipertrofien. Ahora, ¿qué sucede? Existe una hipertrofia fisiológica. Fisiológica quiere decir normal, que es a partir de los 2 años. Quiere decir que casi todos los niños, o sea, en su mayoría, entre los 2 y los 5 o 6 años, pueden tener hipertrofia de las adenoides y de las amígdalas de manera regular. Ahora, ¿qué sucede? Que esas hipertrofias no siempre condicionan una obstrucción importante de la vía respiratoria. La mayoría puede tener una hipertrofia, o sea, un aumento, un crecimiento leve que pase desapercibido, pero ya un crecimiento importante que genere un bloqueo, una obstrucción, pues ocurre en la minoría, aunque es muy, muy común. De hecho, en los niños es una de las causas principales de síndrome de apnea obstructiva del sueño y de problemas respiratorios del dormir. ¿Qué es lo que Doctora, sucede con esos tejidos? Que cuando crecen demasiado obstruyen el paso del aire. Entonces, regularmente se manifiestan con ronquidos, respiraciones bucales, o sea, el paciente tiene que abrir la boca para respirar, problemas del dormir, trastornos del sueño, obstrucciones nasales frecuentes, entre otros. doctora, tenemos una pregunta encargada de una amiga televidente de consulta participativa que dice, no sabemos si ella no supo formular la pregunta, que a ella hubo que de operarle por una acumulación cuasi solidificada de moco en la nariz que no le permitía respirar y tenía que respirar por la boca. ¿Qué es eso? Sí, eso es sinusitis. Eso es una sinusitis. Eh, um, Cuando se acumulan secreciones dentro de las cavidades paranasales, de los senos paranasales, eso es lo que se conoce como sinusitis. Casi siempre eso ocurre por un problema obstructivo, edema, inflamación del drenaje de esos senos que hace que ésta se acumule y con el tiempo esas secreciones se pueden tornar viscosas y afectar el drenaje de esos senos de manera regular. Y ahí lo que viene, lo que se conoce como sinusitis, que es retención de mucosidades en los senos paranasales. La sinusitis puede ser aguda, cualquiera le da una sinusitis, después, por ejemplo, de una influenza, un resfriado. Eso suele ser normal, pero ¿qué pasa? Que a medida que vayan pasando los días, que el proceso inflamatorio baje, que ese proceso viral ya vaya descendiendo, entonces ese drenaje se va reintegrando y ese moco va fluyendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay alguna condición anatómica, obstructiva o inmunológica en ese paciente que haga que ese drenaje no se reaperture de manera adecuada, entonces viene ese moco y se queda ahí. Y cuando al pasar el tiempo, ese moco va cambiando la consistencia, entonces ahí vienen los síntomas, la molestia continua. En este caso ya se convierte en una sinusitis entonces crónica, que ya es un proceso ya de un tiempo mayor, prolongado. O sea, no es hereditaria eso de la sinusitis. Mi abuela, mi papá tenía sinusitis y yo tengo sinusitis. Eh, sí, existen factores genéticos relacionados. La sinusitis crónica, esa sinusitis recalcitrante al tratamiento, la sinusitis crónica que requiere un tratamiento quirúrgico, siempre tiene un factor inmunológico de base. Siempre hay un factor inmune en muchos de estos pacientes que sí puede estar asociado y sí se puede transmitir a través de la herencia a otros descendientes. También, por ejemplo, coexiste mucho lo que es la rinitis alérgica y la sinusitis. La rinitis es inflamación de la nariz y si es alérgica es causada por algún factor alérgico ambiental. Ahora, la sinusitis es inflamación de los senos paranasales, pero un paciente que sea muy rinítico, que son estos pacientes que viven
mosqueando todo el tiempo, viven estornudando, que cualquier exposición al polvo le hace daño, que cualquier cambio de clima de una vez lo obstruye o se siente congestionado. Son los típicos pacientes con rinitis alérgica. Entonces, si este tipo de pacientes está mucho más predispuesto a tener sinusitis crónica que el paciente que no sea alérgico. Y la rinitis alérgica sí es hereditaria, o sea, las condiciones alérgicas como la rinitis, el asma, que muchas veces coexisten, pues sí son condiciones hereditarias que se transmiten a través de los genes y la herencia. Doctora, hemos hablado, hemos visto el asunto, pero nos llamó poderosamente la atención esto de la obstrucción renal. Y con la obstrucción renal nos asalta, doctora, produce la obstrucción renal, como usted La mencionó, obstrucción nasal. obstrucción, perdón, ay, Dios mío, nasal, apnea de sueño. Claro, claro, sin lugar a duda. La apnea del sueño, para que la audiencia pues pueda comprender un poquito más, la apnea del sueño ocurre cuando hay parada de la respiración durante el sueño. La apnea del sueño nunca viene sola, sino que viene formando parte de un síndrome que se conoce como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto ya es un trastorno crónico que se caracteriza por ronquidos, regularmente son ronquidos fuertes y apneas durante el sueño. Apnea quiere decir parada respiratoria. Cuando hay una apnea, una parada de la respiración durante el sueño, es porque hay una obstrucción en el paso del aire a través de la vía respiratoria durante el sueño. ¿Qué causa el síndrome de apnea obstructiva del sueño? ¿Qué hace que un paciente ronque, se ahogue, tenga esas paradas respiratorias durante el sueño? Muchísimas condiciones, muchísimos factores. De hecho, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos crónicos más complejos que existen. Para mí, uno de los más complejos es la otorrinolaringología. ¿Por qué? Porque es multifactorial. O sea, un paciente de apnea del sueño es un paciente que amerita un arsenal diagnóstico, una evaluación exhaustiva y que al final, en la mayoría de las ocasiones, también va a requerir un tratamiento multidisciplinario. ¿Cuáles son las causas? La obesidad es una de ellos, es una de las principales causas de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque la obesidad produce un aumento de esa grasa, ese perímetro cervical, y pues produce esa compresión extrínseca de la vía respiratoria y esa obstrucción de esa vía respiratoria alta. También existen otros factores, como son, por ejemplo, condiciones anatómicas desfavorables a través de la vía respiratoria alta. La vía respiratoria alta incluye todo lo que va desde la nariz, la nasofaringe, la garganta, quiere decir la laringe, hasta la tráquea. Todas esas estructuras superiores que dan paso al aire forman parte de la vía aérea superior. La obstrucción en un síndrome de apnea obstructiva del sueño puede estar en cualquier nivel, desde la nariz hasta la garganta. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen desviaciones septales importantes, o sea, desviaciones del tabique nasal, hipertrofia de los cornetes nasales, el agrandamiento de tejidos como adenoides, las amíndalas, un paciente con una anatomía muy desfavorable, o sea, genético, con una vía aérea estrecha, un cuello corto, grueso. Todos esos son factores anatómicos que también contribuyen. Pero existen otros factores que son ya adquiridos, que tienen que ver con hábitos en el paciente, que también pueden estar relacionados, como son el uso de sedantes, hipnóticos para dormir, el mismo alcohol. El alcohol produce como mecanismo una relajación de toda esa estructura eh, muscular y también puede contribuir a esa flacidez y ese colapso, ese compromiso de esa vía respiratoria. La nariz, como parte de ese diagnóstico, de esa relación con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es muy importante porque la nariz es la puerta de entrada de la respiración. La nariz es por donde inicia la respiración. Y cualquier bloqueo que haya a nivel nasal puede condicionar una respiración oral y trastornos, ronquidos.
y apneas durante el sueño. No, doctora, y tenemos entendido que hay muchísimas consecuencias colaterales con el asunto de la apnea de sueño, comenzando por el asunto de consecuencia cardiovascular. Claro, claro. Mira, el síndrome de apnea obstructiva del sueño no es simplemente ronquidos, que de hecho los ronquidos son el síntoma principal y es lo que alerta al individuo, incluso ni siquiera al individuo, porque un paciente que tiene un trastorno del sueño con ronquido muchas veces ni siquiera es consciente, no se da cuenta. Entonces, la pareja suele ser la que busca atención médica y la que busca una evaluación. Casi siempre son como la voz de alerta. Pero un síndrome de apnea obstructiva del sueño no es simplemente ronquidos y ya. Esto ha de venir en una serie de fenómenos fisiopatológicos y cambios que son muy dañinos para la salud. Eh, Eso conlleva una serie de fenómenos, alteraciones cardiovasculares, arritmias, predispone mal paciente a accidentes cerebrovasculares. Es una de las causas principales de accidentes de tránsito en el mundo. Incluso los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el mundo. La primera causa de muerte son los trastornos cardiovasculares. Y dentro de esos accidentes siempre está involucrado en el conductor algún trastorno obstructivo del sueño. Entonces, fíjate ya el peso que tienen estas condiciones, esta patología sobre la vida y la calidad de vida de quien lo padece. Doctora, la apnea obstructiva de sueño y los daños neurocognitivos, daños metabólicos, es tan influyente la apnea de sueño que puede conducir a daños metabólicos y neurocognitivos. Sin lugar a duda. Cuando cuando un paciente tiene algún trastorno obstructivo del sueño, cuando una persona tiene un trastorno obstructivo del sueño, lo que ocurre es que no hay un sueño reparador. Es una persona que duerme, pero su cerebro nunca duerme ni su cuerpo. ¿Por qué? Porque al tener un colapso de la vía respiratoria, ese colapso en ocasiones se prolonga y disminuye la saturación de oxígeno en la sangre. ¿Qué pasa con el cerebro cuando no le está llegando oxígeno? El cerebro no puede durar 2 segundos sin oxígeno, que se activa, emite una alarma, una alerta. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque tú estés ahí, el paciente esté ahí acostado, durmiendo y roncando, que para muchos, pues suele ser un sueño reparador, ay, ese hombre está descansando maravillosamente. No, ese cerebro se mantiene activo y así mismo se mantiene el corazón, porque la descarga adrenérgica tiene niveles altos de adrenalina, de dopamina. ¿Por qué? Porque el cuerpo está batallando. ¿Para qué? Para no pararse. El cuerpo está batallando para que ese organismo se mantenga activo. Entonces vienen los esfuerzos respiratorios, los despertares frecuentes, que todo esto conlleva a un trastorno, a una fragmentación de ese sueño. Entonces ese sueño, que debió haber sido un sueño reparador, de desconexión, se vuelve toda una batalla durante la noche para el mismo cuerpo. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo al día siguiente? Pues ese cerebro va a estar aturdido, ese paciente va a estar irritado, no va a poder concentrarse, va a estar fatigado, cansado, es un paciente que va a pasar el día entero somnoliento y que no va a rendir, pues no va a dar abasto. Y ahí la afectación, la calidad de vida de este tipo de pacientes. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Muchos trastornos. Se vuelve un ciclo, trastornos metabólicos, entonces viene la obesidad, resistencia a la insulina y toda esa serie de efectos fisiopatológicos que conlleva este tipo de proceso. Así es, doctora. Inclusive se hace el individuo propenso a la diabetes por el asunto metabólico, tengo entendido, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí se convierte en un síndrome metabólico. Ya es un paciente con hipertensión, obesidad, diabetes y todo lo demás componentes de este Doctora, síndrome. tres preguntas en una. La apnea obstructiva de sueño, ¿quiénes son más propensos a padecerla? ¿Es hereditaria? ¿Se puede prevenir?
Sí, la respuesta es sí, se puede prevenir. ¿En quiénes son más frecuentes? Según las estadísticas, los hombres son más propensos a tener apnea obstructiva del sueño porque las mujeres tienen un factor protector, que son los estrógenos, todavía hasta los 50 años. Se dice que de ahí en adelante, pues se iguala la frecuencia de apnea de sueño tanto en hombres como en mujeres. Pero en sentido general, siempre el hombre siempre ha sido más predispuesto a tener apnea obstructiva del sueño que las mujeres. En adultos es mucho más frecuente que en niños, pero no quiere decir que en los niños no se presente. La, la herencia depende de la causa, pero sí se puede heredar, aunque está relacionado con la causa. ¿Cuáles son los factores principales para la apnea obstructiva del sueño? La obesidad, trastornos anatómicos como hipertrofia de adenoides, amígdalas, factores anatómicos como un cuello corto, una vía respiratoria estrecha, y todos estos factores anatómicos se pueden heredar. Casi siempre cuando en una madre y un padre tienen algún trastorno de obesidad, pues es casi seguro que el niño también vaya a tener ese trastorno metabólico. Y al igual que las características anatómicas que también se pueden heredar, por lo que sí está muy relacionado. ¿Se puede prevenir? Claro. ¿Cómo se previene? Corrigiendo, evitando los factores de riesgo. Sabemos que la obesidad es el principal factor de riesgo. Entonces sí se puede prevenir, evitando la obesidad, llevando un estilo de vida saludable, corrigiendo algunos hábitos o factores como el consumo de sedantes, el consumo de alcohol y demás. O sea, sí, sí se puede. Es cierto que el uso intenso y continuo de aromas, de perfumes, puede también afectar el asunto y corroborar o ayudar el problema de la apnea de sueño. Sí, por la irritación que hay de la vía respiratoria alta, claro. Sobre todo en pacientes que tienen alguna predisposición o en pacientes muy alérgicos. Sucede que los pacientes que tienen una sensibilidad nasal aumentada o son más predispuestos a rinitis alérgica, tienen esa hiperreactividad de la vía respiratoria con exposición ambiental, no solamente de fragancia, olores, sino también a irritantes ambientales, el humo, sobre todo el humo del cigarrillo, que produce mucho, mucho daño para la vía respiratoria. Por eso también se ha asociado el humo del cigarrillo, el consumo, no tanto del que lo consume, sino también del que percibe el humo, o sea, el pasivo, que tiene el mismo factor de riesgo el que se lleva el cigarro o el dispositivo a la boca, pero sí muchos factores ambientales que afectan la vía respiratoria están muy relacionados por esa hiperreactividad, esa congestión, esa rinitis, esa afectación que puede condicionar. Doctora, diagnóstico y procedimientos para combatir la apnea obstructiva de sueño. El diagnóstico es clínico, en primer lugar, y también existen pruebas diagnósticas que nos dicen, no detallan la condición del paciente. La evaluación clínica inicial incluye una evaluación por un otorrino. El otorrino es, de hecho, el especialista mejor capacitado y que mejor puede evaluar inicialmente este tipo de pacientes. ¿Y qué incluye una evaluación? Un examen físico, incluye una historia clínica, es menester hacer una endoscopía nasal, o sea, una exploración de la vía aérea de ese paciente, sobre todo de su vía aérea alta, hay que hacer un examen endoscópico de la nariz, de la nasofaringe, de la cavidad oral. ¿Para qué? Para buscar, identificar cualquier factor que esté bloqueando esa vía respiratoria. Se pueden auxiliar también de pruebas de imágenes en caso de paciente con sospecha de patologías nasales o un bloqueo nasal importante. Dentro de estas pruebas de imágenes, lo que regularmente nosotros enviamos es una tomografía de los senos paranasales. Luego se pasa a un estudio de sueño, es menester, hay que
Hay que graduar al paciente y determinar de qué se trata. El síndrome de apnea obstructiva del sueño puede tener diferentes niveles, diferentes grados, y es bueno determinarlo. Para la evaluación del sueño, un registro de sueño, se pueden utilizar diferentes tipos de estudios. El gold estándar es la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio que registra la actividad durante el sueño. Es un registro del sueño del paciente, pero es un estudio que es un poco más completo, va más allá, también hace un registro de la actividad cerebral del paciente durante el sueño, de la actividad muscular, y ahí se determina, se puede evaluar qué cantidad de ronquidos tuvo el paciente, cuántas apneas presentó o hipoapnea. Apnea y paradas completas de la respiración, hipoapnea son como bloqueos parciales. Se puede determinar también cuántos esfuerzos respiratorios hizo, la actividad cerebral, también la oxigenación, o sea, los niveles de saturación que tanto disminuyó, por ejemplo, esos niveles de oxígeno en la sangre. Es un registro muy completo, es el estudio más completo y el gold estándar para el diagnóstico de estas patologías. Y para combatirla, Después de ¿cuáles son los ahí, de la evaluación, procedimientos? Para combatirla, ¿cómo se ¿cuáles son los combate el síndrome de procedimientos? apnea obstructiva del sueño? Claro, lo más importante, lo primero es la evaluación. Después que ya ese paciente esté evaluado y se determina cuáles son las causas, entonces viene el tratamiento. El tratamiento va a ir dirigido hacia la causa del problema. Casi siempre es un manejo multidisciplinario. Quiere decir que ese paciente va a requerir no solamente la ayuda del otorrino, sino en muchas ocasiones, si hay obesidad, la ayuda de un nutriólogo, de un endocrinólogo. Ese paciente en muchas, cuando tenga relacionado algún factor anatómico maxilofacial, que también eso suele verse de manera muy común en los pacientes, pues puede requerir la ayuda de un cirujano maxilofacial para la corrección de alguna alteración mandibular. Eh, si todos esos factores modificables pues se corrigen y aún así el paciente continúa presentando problemas respiratorios, entonces lo que continúa es la adaptación de un CPAP. El CPAP es una máquina que envía una presión positiva continua a la vía respiratoria y mantiene esa vía respiratoria permeable para que no ocurra ese colapso, no haya obstrucción, no haya bloqueo. El CPAP es el gol estándar del tratamiento de estos problemas y es el tratamiento para el 90% de todas las condiciones obstructivas del sueño en los pacientes. Existe algo negativo y es la resistencia en muchos de ellos de utilizar el aparato. Muchos no se acoplan adecuadamente. Muchos de los pacientes incluso hay que hacerle hasta procedimientos nasales en caso que tengan una obstrucción nasal importante para optimizar esa vía respiratoria y que puedan sentir un mejor confort. Y ya por último, como alternativa sería procedimientos quirúrgicos. La cirugía para la apnea del sueño ya es lo último que se hace en caso que haya algún factor anatómico, alguna flacidez en esa faringe, un colapso faríngeo que se determine, se puede hacer movimientos de cirugía de expansión, pero esto solo ocurre en la minoría de los casos y esto es lo último, la última alternativa, ya cuando se han agotado todas las opciones de tratamiento posible. Doctora, se nos acabó el tiempo, se nos quedan muchísimas cosas que teníamos en carpeta para tratar con usted, el asunto de las amígdalas, las amigdalitis, que son tan frecuentes, según tenemos entendido, en niños. Pero no queremos despedirla de esta consulta sin que usted le diga a los amigos y amigas televidentes dónde contactar a la doctora Leonela Costa. Sí, sí, la verdad que no pudiéramos pasar todo, pues todo un día entero hablando pero claro que sí, estamos siempre a la orden, estamos dispuestos a escuchar, así como también a dar nuestros, pues, mejores consejos, orientaciones. Nosotros estamos ubicados en el Centro de Obstetricia y Ginecología, en la zona de Gascue, ya tenemos unos cuantos años ahí laborando a nivel privado. Estamos también en otros centros e instituciones del país, en Plaza de la Salud y demás. Y nada, pues estamos siempre dispuestos a colaborar
y a los pacientes que acudan para una evaluación. Existe un mito de hace mucho tiempo que se cree como que el roncar es un signo de un sueño reparador, de un sueño profundo, y no es así. No se debe emitir ningún sonido al roncar, al dormir, el ronquido no es normal y esos bloqueos, obstrucciones nasales afectan mucho la calidad de vida del paciente. Entonces no es momento de dejar eso, es momento de prestarle atención y, y acudir para una evaluación en caso que se presente. Excelente, gracias doctora. Gracias por conceder nuestra consulta. A ustedes por la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Leonela Acosta, otorrinolaringóloga, con la que estuvimos tratando sobre la apnea obstructiva de sueño, este mal que produce los molestosos y dañinos ronquidos. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.